Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Como siempre, nuestro fraternal y solidario saludo para todos ustedes. Hoy, de nuevo en su programa Contigo, Andrés Velázquez. Hoy 20 de junio, miércoles 20 de junio. Programa que presentamos bajo la dirección general de la estación de nuestro buen amigo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles el maestro César González, en la conducción nuestro compañero Luis Trincado y Andrés Velázquez, quien les habla. Directo, en vivo, desde el estudio. Nuestro número de mensajería de texto, Dilo 3456. El Twitter y Periscope, @RCR750, y nos podemos ver a través de la página web rcr.tv. El contacto directo con la estación a través del teléfono 0212-482-9750. Y hoy, por supuesto, como todas las semanas, una semana que ha comenzado con mucha fuerza, con mucha información, y que yo quiero comenzarla con un elemento positivo. ¿En qué paró lo que veníamos denunciando ocurría en la zona de la Gran Sabana, municipio Gran Sabana del estado Bolívar? Yo creo que hubo expectativas en el país al conocer que nuestros hermanos indígenas, habían desarmado a miembros de cuerpos de seguridad, los habían desalojado de la casa presidencial en Santa Elena de Guairén, que había un conflicto en puertas debido a que el gobernador usurpador del estado Bolívar, el general Noguera Pietri, quería instalar a juro y porque sí una suerte de alcaldía paralela en el estado Bolívar, concretamente en el municipio Gran Sabana. Es la única alcaldía que ganó alguien que no perteneciera al PSV. Y la ganó un indígena, el capitán Emilio González, de la etnia Pemón. Querían ponerle una suerte de protectorado a los cuales los indígenas, nuestros hermanos indígenas, se opusieron y comenzó el conflicto. Hubo el saboteo por parte del general Noguera Pietri, gobernador usurpador de Bolívar, y al final de cuentas, para resumir y hacer corto este relato, sencillamente el general Noguera tuvo que ir a pedir disculpas, por no decir perdón, disculpas al pueblo Pemón y a todos los 28 pueblos indígenas del estado Bolívar que se dieron cita en una gran asamblea en el Parque Ferial, en la cual concurrieron absolutamente todos, y al final, fue a pedir disculpas y a ponerse a la orden para trabajar conjuntamente con el alcalde Emilio González de la etnia Pemón, a comprometerse que ahora sí le iban a enviar oportunamente el presupuesto, el situado que corresponde, el situado municipal que es colocado por parte de la gobernación, y en general que estaban abiertos a todo tipo de colaboración.
cosa que entonces habla de una feliz noticia, de una exitosa pelea que tuvo como conclusión, bueno, sencillamente que se impone el respeto a los pueblos indígenas en la Gran Sabana del Estado Bolívar, que se impone y quedó acordado que el gobernador usurpador Noguera Pietri va a dejar el saboteo contra los pueblos indígenas asentados en la zona de la Gran Sabana, que van a bajar oportunamente el presupuesto, el situado municipal para la alcaldía. En fin, terminaron y todos pudimos ver en las redes una fotografía que se hizo, una imagen que se hizo viral, bueno, donde el gobernador usurpador, bueno, sencillamente tenía manos detrás haciéndole una reverencia y pidiendo definitivamente disculpas al pueblo indígena. Bueno, una página de éxito en cuanto a una lucha concreta librada por nuestro pueblo indígena. Que sirve de ejemplo, Andrés. Buenas tardes, queridos oyentes. Sirve de ejemplo para todos los que estamos pendientes de devolverle la democracia a Venezuela. Si hay un dicho que se corroboró ahí, es la unión hace la fuerza. Así es. Es decir, ahí la convocatoria que hizo el alcalde y toda la gente que trabajaba en la alcaldía del municipio de Gran Sabana, a la gran convocatoria para esa asamblea donde se llamó a las comunidades indígenas, a los criollos, a los comerciantes, a las fuerzas vivas, a los arecunos, a todos los pueblos indígenas y a todos los ciudadanos de la Gran Sabana. A todos. Exactamente, y todos acudieron, y esa muestra de firmeza obligó a que Noguera Pietri por lo menos tuviera que presentarse ahí, presentar disculpas, y vamos a ver seguramente que hay seguimiento de que termine de cumplir lo que ya es algo acordado. Así es, y esto por supuesto lo damos y lo arrancamos el programa con eso porque creo que es de mucha importancia. Cualquiera en el país puede pensar, bueno, pero ¿qué significado o qué importancia tiene? Una relevancia impresionante en esta Venezuela de hoy, donde el régimen hace lo que le da la gana, donde intenta imponer su criterio por encima de cualquier tipo de legalidad. Bueno, allí chocó con nuestros ancestros, con nuestros indígenas. Y seguimos también con otra noticia que le cae muy bien a Venezuela, y aprovechamos en ese sentido para saludar al pueblo colombiano por haber celebrado sus elecciones presidenciales. Y bueno, mucho más aún por la decisión de elegir a Iván Duque como su nuevo presidente. Sin duda alguna, esto tendrá un impacto positivo para la lucha por la democracia y por la libertad en Venezuela. Tendremos allí a un presidente amigo que desde Colombia estará pendiente de todo el acontecer nacional, y podremos contar con él solidariamente para que se restablezca la democracia en nuestro país. Por supuesto que es otra noticia que en este sentido queremos compartir con todos ustedes. Y igualmente, ya esta es una cosa mucho más triste, pero no por triste la vamos a dejar de mencionar, porque estamos obligados a mencionarlo, porque nos indica la pérdida de valores, nos indica la pérdida de solidaridad, nos indica el deterioro que como sociedad y moralmente vamos teniendo en el país, a lo que nos ha conducido todo esto. Me refiero al caso del Paraíso. Terrible, doloroso. Finalmente se daba cuenta de 20 muertos. Al final ya 21. De 21 concretamente. El caso que todos conocen, que tiene que ver con el club, el nombre del club, Los Cotorros.
y donde podemos decir, bueno, cuáles eran las condiciones que tenía ese club de seguridad. Todo eso, desde el punto de vista técnico, se puede comenzar a averiguar ahora. Si era un local apto para meter a 500 personas o a 600 personas. Pero yo quiero destacar ese hecho porque hay ya varias versiones, que si fue un policía o un guardia, pero de primera, y se sigue sosteniendo también, que un joven tenía una bomba o una granada fragmentaria, lacrimógena fragmentaria, sí. Y que la lanzó. Trifásica. Si esto es así, si esa versión efectivamente es la que se corrobora, bueno, finalmente tendríamos nosotros estamos frente ya no solamente a un doloroso hecho por la pérdida de vida de estos jóvenes, sino cómo es que llega a manos de un joven un arma de contención de orden público como esta. ¿Cómo es? ¿Cómo es que puede estar en una fiesta un joven quien vaya con una cosa de esas en las manos o guardada a una fiesta? Es para mí definitivamente un asunto premeditado. Premeditado. Y en eso no tenemos ningún tipo de duda. Quien haya ido es como el que va con un arma a una fiesta. El que blande un arma es porque va a echar plomo, el que la carga. Entonces, esto es una situación verdaderamente delicada que habla o está hablando muy mal del deterioro de nosotros como sociedad, de Venezuela, de la pérdida de valores entre nuestros jóvenes, sobre todo entre nuestros jóvenes. Y por supuesto, tenemos finalmente que condenar ese hecho, tenemos que solidarizarnos con todas las familias que tuvieron pérdida y tenemos que pedirle a toda la población en general que ese tipo de cosas no pase por debajo de la mesa, no pase desapercibido, que a todos nos tiene que afectar, porque es un hecho que nos afecta en general como sociedad, como ciudadanos, como colectivo, y en tal sentido no podemos desdeñarla ni tirarlo en saco roto, sino que son los elementos o son las cosas que no pueden seguir pasando en nuestro país y que al final son las que nos siguen comprometiendo a tener que recuperar este país y a tener un sentido de urgencia de ponerle fin a este deterioro general que está teniendo la sociedad venezolana. Sí, yo quería añadir un comentario porque independientemente de las responsabilidades tanto públicas como privadas en esta tragedia, hay una responsabilidad como ciudadanos de todos nosotros. No quiero parecer mojigato, pero he leído algunos de los reportes y los testimonios de los que allá estuvieron. Más del 50% de las familias, de los padres de esos muchachos, no sabían que los hijos estaban en esa fiesta. Y eso es terrible porque eso habla de una sociedad donde hay incomunicación absoluta entre la propia diferentes generaciones de una misma familia. ¿Cómo es posible que los padres no supieran en qué fiesta o en qué sitio estaban sus hijos? Que nadie lo vea como normal, porque no es normal que los padres no sepan dónde están sus hijos y no es normal que los hijos vayan a un sitio sin comunicarse con sus padres. A sus padres. Eso forma parte de la reflexión que queremos hacer. Otro hecho que queremos comentar, porque también es un hecho doloroso. De nuevo, están nuestros pensionados y jubilados. Terrible. Sin poder cobrar. El día de ayer fue mucho más fácil para algunos en algunas entidades bancarias, pero hoy ya vemos en las redes sociales reportes de gran parte del país donde sencillamente no se les está pagando a los pensionados y jubilados. Hoy en la mañana habían cierres de calle por parte de ellos, sí, adyacentes a los bancos. Y lo resumo en esta frase de una periodista que dice: los pensionados del Seguro Social no han podido cobrar la mensualidad. Los bancos el día de hoy alegan que no tienen línea y en otros casos carecen de efectivo, pero este es un problema que se está presentando en todo el territorio nacional y es gravísimo porque muchos están dependiendo exclusivamente de eso para muy poco, pero es lo único que les llega. Luis, y la antesala de entrar al banco tenemos que incluirla. Claro. Porque esos adultos mayores se van
desde la noche anterior Sí. o a altas horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana, a hacer la cola para tratar de no permanecer tanto tiempo mientras tiene acceso al banco. Y incluyamos eso, el sufrimiento. Es un sistema Sí. absolutamente inhumano. Sí. Ya no solamente es la burla de entrar, llegar a la taquilla y que te digan no hay efectivo, no le podemos pagar la pensión. Y que de nuevo con tu carga de tristeza o de angustia o de impotencia por la calentura que le tiene que dar a un pensionado ir a un banco a buscar que le den 100,000 bolívares, que es lo único que están dando prácticamente en efectivo, porque, bueno, para poder medio paliar la situación y que te digan sencillamente que no hay. Pero previo a eso, has tenido que dormir en un cartón, pasar la noche sentado en un banco, expuesto a cualquier tipo de inseguridad, a que te roben, a que te caiga la lluvia, al sereno, al trasnocho, a todo esto, bueno, sencillamente para tratar de tener acceso a tiempo al banco y finalmente para que tengas como respuesta la burla, porque sencillamente es una burla. Una humillación terrible. Una humillación. Dejas allí cuotas de dignidad. Pagas o vas tirando tu dignidad a un lado a buscar prácticamente una pensión que es de hambre, de miseria, de muerte, porque al igual que el sueldo mínimo en Venezuela es algo que representa menos de $1 mensual. Y ahora cuando nosotros vemos cómo la canasta básica en el último levantamiento del Sendas, que ubica la canasta básica alimentaria en más de 220 millones de bolívares al mes, y que para acceder a la comida del día requieres un poco más de 7 millones de bolívares al día, ¿qué puedes hacer con menos de $1 al mes? De tal manera que el sueldo mínimo, la pensión que te pagan, que de paso no lleva incorporado el bono de alimentación, sino la pensión pura y simple, que es menos de $1, ¿qué puedes hacer con eso? Un bono de alimentación aprobado por la Asamblea Nacional, la legítima Asamblea Nacional, que es de carácter obligatorio, de obligatorio cumplimiento por parte del Ejecutivo, y que el Ejecutivo se ha negado a firmar esa ley. Sí, señor. Entonces tenemos una situación grave en este aspecto y creo que podemos concluir esta primera parte del programa señalando que el hambre acorrala a los venezolanos. Y frente a eso no podemos permanecer de brazos cruzados. El hambre está acorralando a los venezolanos, no hay comida, menos de $1 al mes como sueldo mínimo no alcanza ni siquiera para comer. Ayer hacían una cuenta de una gandola de combustible, de gasolina, de 36,000 litros a bolívar el litro cuesta 36,000 bolívares. Y un cartón de huevo cuesta ya prácticamente 2.800.000 o más, mucho más. 3 millones de bolívares. 4 millones de bolívares. 4.300.000 bolívares. Un cartón de huevo. Un cartón bueno, de imagínense huevo. ustedes. Y decían entonces que habían que tener 50 gandolas de combustible para igualar el precio de un cartón de huevo. Vamos a nuestro primer corte y ya venimos con su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles 20 de junio. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso.
una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios, por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles 20 de junio a través de su emisora RCR 750, compartiendo como siempre con nuestro compañero Luis Trincado y hoy también en el estudio nuestro compañero el ingeniero Enrique Martínez. Bueno, una noticia que mucha gente estuvo pendiente de ella porque se vinieron haciendo anuncios previos, se vinieron haciendo anuncios relacionados con el cambio de gabinete, y como esto está asociado a los anuncios hechos por Maduro en función de que las cosas iban a cambiar, entonces todo el mundo asocia a que cualquier cambio de gabinete ministerial está asociado a los probables cambios que anuncia Nicolás Maduro en economía, en servicios públicos. Bueno, ayer habló, por ejemplo, del tema de instalar, y dedicó a 3 ministros para eso, instalar en las comunidades hoy, con los consejos comunales, mesas de transporte. Yo digo, bueno, esto es bien ocioso, de verdad. Que monte autobuses de transporte. Porque la gente no está pidiendo mesas de transporte, no habladera de paja en una mesa en la que se sientan a tomar café y a contarse cuentos. La gente lo que quiere es ver el transporte. La gente lo que quiere es ver los repuestos que se le lleguen para sus unidades, que tantas veces les prometieron, que no existen en el país. La gente lo que quiere ver es abaratado esos costos para que en función de eso también el precio del pasaje público sea menor al que tenemos en la actualidad y que me supongo va a continuar en ascenso. Entonces, ¿qué decir relacionado con este tema? Primero, cada cambio de gabinete no conlleva cambio como tal, Luis. Sí. Siempre son enroques y reciclaje de otros que los desechan por un momento o los tienen colocados por allí jugando una banquita y después los incorporan otra vez. Es lo que yo llamo el reciclaje de los ineptos. Es lo que yo llamo el enroque de los incompetentes. Porque eso queda en pura expectativa, porque no tiene ni significa ningún tipo de cambio en cuanto a modelo o políticas públicas que Maduro tiene en la calle. ¿Qué opinión tiene? No, es correcto desde una lectura, es absolutamente correcto verlo así, pero también por ahí nos llegan contactos. A ti te han llegado y nos llega lo que está sucediendo en Palacio, de las pugnas internas que hay en el seno del poder y del PSV. Y se habla de cómo hay un juego de intereses entre ellos, independientemente de que todos quieren mantenerse en el poder. Hay una lucha frontal entre Diosdado Cabello y Maduro. Y suena como muy fuerte que en un momento determinado el gran hombre que controlaba todo lo que tiene que ver con la vicepresidencia, es decir, el sucesor inmediato de Nicolás Maduro era Tarek al-Aizami, y de repente ha sido sustituido. O sea, ya hay una lectura de por qué esa sustitución en la vicepresidencia, en quien tiene que asumir la presidencia en alguno de los casos, ¿verdad? Y sale Tarek al-Aizami, que es el más señalado por
por todas las administraciones de otros países, y al mismo tiempo, bueno, sacan de un sitio donde la esposa, la ministra de Turismo, hacía una labor agitativa de visita permanente por toda la República, por todo el interior de la República, y de repente sale y la envían a una oficina absolutamente gris en Caracas, meramente burocrática, sin la capacidad de movilización que le daba estar en el Ministerio de Turismo. Ahí hay rumores internos de ciertos pases de poder, al mismo tiempo que se conectan con el hecho de que Diosdado reivindica su fuerza en el seno del PSV, tomando la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. No sabemos realmente qué se está jugando ahí, pero sabemos que hay una lucha interna a cuchillo en el seno, que pasa desapercibida por ciertas cosas de algunos medios de comunicación y todo eso. Pero en todo caso, es verdad lo que tú dices, en el sentido de que no hay ningún cambio previsible ni en las políticas económicas, ni las políticas económicas, ni las políticas sociales de este régimen. Sí. Es decir, con Maduro y con esta gente en el poder, Venezuela no va a mejorar, así haya 30.000 cambios ministeriales, porque en el fondo se mantiene el mismo esquema de pensamiento y la misma escala de poder. Y eso no podemos perderlo de vista. Tengo que hacer un comentario, Andrés, porque recibimos un mensaje de Julio Melo, concejal en San Antonio de los Altos, que nos hace una precisión sobre un comentario anterior. Dice: la cifra mencionada por Andrés no corresponde a la canasta básica, sino a la canasta alimentaria, lo cual hace más dantesca la situación de nuestros trabajadores. Dije la canasta básica alimentaria. Sí, la alimentaria. Queda claro que estamos refiriéndonos a esos 220 millones de bolívares al costo de la canasta alimentaria. Así es. Y gracias a Julio Melo desde San Antonio de los Altos por estar pendiente y reportar la sintonía de Edgar Vidao desde Villa de Cura, la señora Mireya desde Guanare y otros oyentes que nos hacen llegar su sintonía. Sí, el punto entonces, volviendo al tema anterior, el punto es que todos esos enroques y esos reciclajes de funcionarios incompetentes, ineptos y corruptos en el régimen, bueno, son cambios o maquillajes inútiles que no tienen ningún tipo de importancia, que carecen de interés para el pueblo venezolano si no conllevan efectivamente un cambio de modelo. Y tú lo acabas de decir, el meollo, el epicentro de esto es el modelo. Mientras persista este modelo izquierdoso que ellos definen como socialismo del siglo XXI, Venezuela estará condenada al abismo. Y dicho con más claridad aún, mientras permanezca Nicolás Maduro y su pandilla y toda su banda en el poder, Venezuela no tiene ni una siquiera remota posibilidad de superar esta situación de hambre, esta situación de corrupción, esta situación de abuso de poder, de violación de derechos humanos, de persecución, de asesinatos, de falta de medicina, de falta de transporte, de destrucción de PDVSA y toda la situación de colapso que hoy está presentando Venezuela. Sí, estaba diciéndonos, tenemos que ir al segundo corte. Perfecto, ya regresamos. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas.
En el restaurante Lol Low, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lol Low está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lol Low, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Muy buenas tardes, programa Andrés Velázquez Contigo de hoy miércoles 20 de junio, estamos con Andrés Velázquez en el estudio y quería hacerles un comentario porque estamos en contacto con David Vallenilla, que es el papá de David José Vallenilla. El viernes que viene, es decir, dentro de 2 días, se va a cumplir 1 año de su vil asesinato. Todos lo recordamos, aquellas imágenes crueles cuando le descerrajaron un tiro a bocajarro desde la Carlota, desde el otro lado de la reja de la Carlota, y además plenamente identificado quien le disparó, que actualmente está detenido en la DGCIM y sin embargo no ha sido llevado oportunamente a tribunales para que se aplique justicia. David Vallenilla nos envía una invitación para una actividad a 1 año de su muerte en honor a David José Vallenilla, que tendrá lugar primero con una jornada de salud en la Plaza del Indio en Chacao, despistaje de hipertensión arterial y de diabetes de 1 de la tarde a 4 de la tarde y una misa en la Iglesia del Buen Pastor de Bellocampo a las 5:30 p.m. con una coral especial, con una misa muy solemne, pero además con una movilización muy grande de artistas y bajo la dirección del profesor César Alejandro Carrillo. También nos hace llegar David Vallenilla padre una solicitud para ayudar a los jóvenes. Obviamente todo esto se hace porque esos eran los estudios que cursaba David como enfermero en la UCB, y sus compañeros van a estar en esa jornada y están solicitando también que les ayudemos a conseguir más las cintas que se colocan para la lectura de la glicemia en los pacientes, y si es posible conseguir más, ponerse en contacto con nosotros a través de esta emisora o conmigo a través del 0424 101 7127 para poder hacerle llegar esos contactos a David Vallenilla padre. Toda ayuda para que esta jornada sea exitosa es buena en honor a uno de los jóvenes que dio su vida por Venezuela. Bueno, y la destrucción del país sigue avanzando. Habíamos señalado ya en comentario anterior que el hambre está acorralando a todo el pueblo venezolano. En la mañana de hoy, muy temprano, leí un comentario en redes de Adón Soto, una conversación sostenida con su vecino, quien entre lágrimas le dijo: casi que estoy prefiriendo morir, porque me estoy muriendo de hambre. Lo peor no es solo yo, sino que no hallo cómo resolver el tema de mi familia, de darle de comer. Y le dijo que de allí saqué esta frase: el hambre acorralará a Venezuela. Y le dijo a nuestro compañero Adón Soto: no, el hambre nos tiene acorralados.
Y eso es lo que está ocurriendo en el país. Y cualquiera que esté pensando que con este régimen salimos de abajo, o que con haber nombrado a Delcy Rodríguez vicepresidenta, las cosas se van a componer, o a cualquier otro ministro, o todos los nombramientos que les dé la gana de ellos de hacer, está equivocado. Las cosas van a empeorar. Y cuando hablo que la destrucción del país sigue avanzando, me refiero, por ejemplo, a PDVSA, cuyos analistas, de quienes los analistas señalan que en los próximos días va a estar en el monto de apenas 1.100.000 barriles y que pronto, muy pronto, podríamos estar por debajo del 1.000.000 de barriles diarios, con lo cual saldríamos de ese ranking de países productores de petróleos de la OPEP, porque no vamos ni siquiera a poder alcanzar 1.000.000 de barriles por día. Y en medio de esa destrucción, hoy, que era lo que quería comentarte, Luis, hoy vi una nota de Sebastiana Barraez, en la cual daba señales o preocupación y conocimiento para el país de que ya ascienden a 82 oficiales de nuestras Fuerzas Armadas detenidos. En lo que va de año 2018. Sí, en lo que va de año. ¿Qué te indica eso? ¿Y cómo lo relacionamos? Porque esa es una institución demasiado importante para el país. Yo, por ejemplo, la meto dentro del esquema de destrucción nacional del país. ¿Qué opinión tienes? No, es correcto, porque yo creo que esa lectura que tú haces de cómo están destruyendo el país en todos los niveles también implica una destrucción de la Fuerza Armada Nacional, que es un plan además que no es nuevo, es un viejo plan de los hermanos Castro en Cuba. Recuerden que Venezuela como país, como nación, fue la que verdaderamente le propinó una derrota militar a Cuba cuando aquel intento de desembarco en Machurucuto. Eso no se lo perdona a Venezuela. Cuba fue al exterior y pudo ganar o medio ganar guerras en Angola, en Mozambique, estuvo metida en Afganistán. De Venezuela no pudo lograr nada en aquella época donde las Fuerzas Armadas dignamente defendieron el territorio nacional y le propinaron esa derrota militar a Cuba que no perdonan. Y en este momento, acabar con la Fuerza Armada, con su dignidad, acabar con ella, parece que sigue siendo formando parte del plan. 82 oficiales y suboficiales venezolanos detenidos bajo todos la acusación y presunción de traición a la patria, o detenidos por conspiración, que es una acusación que es así como estás bajo sospecha. Te tenemos bajo sospecha sin presentar cargos definidos, pero además cualquiera que genere o que diga, cualquier oficial o suboficial que se queje absolutamente de algo que tenga que ver con la vida que está transcurriendo en los cuarteles o la vida social del país, está bajo sospecha, inmediatamente es procesado o es detenido o es simplemente apartado de sus funciones. Y no nos sorprende, porque ¿cómo debe sentirse, Andrés, un suboficial o un oficial de rango medio, un teniente, un mayor, un capitán, que tenga bajo su conducción un pelotón, un grupo determinado de hombres y de soldados, y que tenga que proporcionarle la comida diaria, por ejemplo, cuando no recibe el dinero apropiado de parte de la institución, y que además se ve en la obligación prácticamente de tener que acudir a la mendicidad en la localidad donde se encuentre, en Píritu, en cualquier pueblo, en cualquier población, ir a donde los comerciantes a pedirles comida. Un capitán pidiendo 25 pollos a una gente que exactamente. ¿Cómo se siente un militar que esté obligado a decir a los comerciantes, miren, necesito llevar algo para la tropa para darles de comer? Eso los pone en una situación terrible, que obviamente muchos de ellos no fueron educados para ser mendigos, y los que expresan su malestar son simplemente sancionados. Sí, Enrique. Y algo que eso explica, que no sé si lo señala
la periodista, pero se sabe que hay una gran deserción en el ejército, hay mucha gente que se ha ido, de esos soldados se han ido por la frontera, y hay reporte de ellos. Están pasando hambre. Porque están pasando hambre. Sí. O sea, eso está ahí. Yo creo que eso se puede anotar dentro de este tema de la destrucción nacional, porque se destruye no solamente por la falta del alimento, de los recursos, o del apresto operacional de la fuerza, sino también cuando se utiliza para fines, la Fuerza Armada como institución, para fines contrarios a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ejemplo, la Constitución establece claramente el tema de que la Fuerza Armada está al servicio de la nación y no puede estar al servicio de parcialidad política alguna, ni al servicio de una persona en particular. Y que se pretenda utilizar a la Fuerza Armada como institución hoy como una especie de guardia pretoriana exclusiva para sostener un régimen político alejado de todo lo que es el marco constitucional, de permanecer en el poder por el poder, de sencillamente llegar a extremos de colocar a Venezuela en medio de esta frágil situación en la cual no tenemos ni soberanía territorial ni soberanía alimentaria y bueno, definitivamente eso es una situación verdaderamente delicada, grave, compleja, que tiene que llamarnos también a preocupación. Sí, hay un detalle que se me olvidaba mencionar, Andrés, pero que nos llegó esa información absolutamente confiable, de que algunos de esos detenidos son oficiales y suboficiales que mostraron su disconformidad con los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral el 20 de mayo, cuando el simulacro electoral. Tenemos conocimiento de que muchos de ellos formaban parte del Plan República y fueron testigos directos de que en muchos sitios la gente no acudió a votar y reclamaron el hecho de que ellos, siendo testigos de que no había esa votación, las cifras que se estaban entregando no correspondían a la realidad, y por mostrar y manifestar su disconformidad con esa maniobra del CNE también fueron sancionados. Sí, lo cierto es que una razón u otra, en una institución en la cual son perseguidos sus miembros, sus oficiales, como es el caso de nuestra Fuerza Armada Nacional, de alto rango, de rango medio, de bajo rango, y también soldados, tropas, algo no está bien. Así es. Algo funciona mal, algo no está marchando bien. Y repito, esto para mí forma parte de ese tema de destrucción nacional que se viene dando y que en general toca a todas nuestras instituciones. Una de ellas es el Banco Central de Venezuela. Fíjense ustedes, en la red del Banco, la página oficial del Banco Central de Venezuela, terminó ahora, el día de ayer. ¿Cuáles eran las informaciones que daban? Los resultados de los juegos del fútbol de la Copa Mundial en Rusia. Eso era lo que tenía, o a lo que estaba dedicada la página oficial del Banco Central. A falta de cifras, resultados de otra cosa. Como no dan cifras de inflación, ni nada, ni de evaluación, ni cosa por el estilo, ni de nuestras reservas, ni nada, ningún número, bueno, se dedicaron a dar resultados del fútbol mundial. A eso estaba dedicado. Esto es una situación que cualquiera lo oye, dan ganas de reír, pero a nosotros no nos puede generar ninguna cosa risible. Lo que nos genera es preocupación. Y ayer, bueno, vimos cómo se nombró un nuevo presidente del Banco Central. Maduro le pidió a la ANC, esta ilegal, inconstitucional, que le designara o le juramentara a un nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. Facultades que no tiene, por cierto, esa ilegítima ANC, que eso es
una potestad absoluta, constitucionalmente hablando, de la Asamblea Nacional. Es una de sus funciones, de acuerdo a la terna que envía el Ejecutivo Nacional, y hace la designación mediante votación mayoritaria la Asamblea Nacional, los diputados electos legítimamente por el pueblo. Y resulta, bueno, que ayer ese otro contrabando, desde el punto de vista inconstitucional, nos puso por delante la ANC. Así se estrenó Cabello ayer en la ilegítima ANC. Y cualquiera pudiera pensar, caramba, ¿será que podemos respirar pensando que esta gente se va a dedicar a cambiar la política monetaria del país? ¿Será que definitivamente vamos a tener un Banco Central de Venezuela autónomo, actuando con una política propia que ataque la hiperinflación en Venezuela? Esas interrogantes son las lógicas que tengamos que hacernos cuando se cambian este tipo de funcionarios. ¿Será que ahora vamos a tener una política monetaria que rescate de verdad el signo monetario nuestro? ¿Será que ahora esta nueva directiva va a hablarle con claridad al país relacionada con el tema del nuevo cono monetario y su implementación definitiva? Pues déjenme decirle que no. ¿Con ese directorio no? Sí. Ese directorio no. Ellos están actuando desde el punto de vista político, de acuerdo al mandato, a la directriz y al plan de políticas públicas que le ordena Nicolás Maduro. Es el mismo plan económico. No hay variación alguna. Que nadie sueñe con la posibilidad de que este nuevo presidente y directorio del Banco Central va a cambiar la política monetaria y el manejo del tema hiperinflacionario que se vive en Venezuela. Nada de eso está presente. Por tanto, volvemos al mismo esquema de plantear de que es irrelevante, carece de importancia, no tiene ningún interés para ninguno de los venezolanos el tema del cambio de funcionarios que van de un puesto a otro. Y cualquiera pudiera pensar que con este nuevo presidente del Banco Central, porque estudió fuera, porque está formado, porque viene de SIGO, por cierto, echado de los Estados Unidos por el gobierno americano, como parte de estas medidas de respuesta recíproca cuando el gobierno ha echado de aquí a embajador o funcionario de la embajada americana. Bueno, cualquiera pudiera pensar que esa formación que tiene fuera vaya a cambiar las cosas en el Banco Central. Nada de eso. Que nadie se engañe. Maduro no puede gobernar. Expresa no solamente de su esquema y de su rígida estructura ideológica, sino que también es un funcionario incompetente que no va a cambiar absolutamente en nada la situación grave desde el punto de vista de la economía en la que está sumida Venezuela. Vamos a nuestro último corte y ya venimos para el final del programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbaneja, le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos en su programa, ya en la parte final de su programa Contigo, Andrés Velázquez, a través de su RCR 750. Bueno, teníamos hoy invitado a Pablo Zambrano. Lamentablemente no pudo desatender compromisos que tenía ya pautado previamente, pero de todas maneras le agradecemos que haya llegado al programa, aunque sea en estos últimos minutos del programa. Y para no perder tiempo, Pablo, vemos que están muy activos en el sector salud. Venezuela por todos lados prendida con el tema salud. Es uno de los más graves problemas que en la actualidad padece el pueblo venezolano. Te vemos muy activo en la convocatoria de actividades y de protestas diarias. Dinos cómo se encuentra la situación en el tema salud y los pasos a seguir en medio de esta lucha que estás planteando, pues, en el sector salud. Gracias, Andrés, por el contacto y de verdad saludos a Trincado y a Enrique. Nuestro sector, bueno, como tú lo has dicho, es un sector totalmente activo en la lucha, la exigencia permanente de un salario digno, que el pueblo venezolano sabe que este gobierno acabó con el salario, lo pulverizó, lo desapareció. Igualmente con las jubilaciones y pensiones, en este caso de los trabajadores pasivos. Igualmente tengo que decirle al país la situación que se nos presenta permanentemente en los centros por la falta de insumos, la falta de insumos de limpieza, el problema de crisis generalizada, infraestructura, falta de ambulancia. Bueno, no hay política de salud y no hay responsabilidad en el gobierno para buscarle una salida de fondo a un problema tan grave como es el del sector salud. Hemos visto cómo se ha desatendido a los pacientes con enfermedades de alto riesgo y no hay una respuesta concreta. Por supuesto, nosotros no nos hemos rendido, seguimos batallando. Es un problema que va más allá de lo político, porque somos todos los trabajadores indistintamente de lo ideológico que estamos exigiéndole a este gobierno que busque soluciones de fondo al problema que estamos viviendo. En nuestros hospitales se mueve la gente por un catéter. Esa es la realidad que estamos viviendo. Nosotros, por supuesto, vamos a luchar, estamos organizando otras actividades y, por supuesto, también estamos buscando las formas de organizar el movimiento sindical venezolano, porque no puede ser que nosotros seamos los que estamos en la calle. Necesitamos que todos los trabajadores se activen para dar la batalla por un país, por supuesto, mejor. Gracias, Pablo. Bueno, se nos acaba el programa. Luis, ¿tienes una invitación? Bueno, lo primero expresarle a Pablo Zambrano, a todos sus compañeros de lucha, la más absoluta solidaridad con él y con todos ellos, porque él ha sido objeto de amenazas muy graves por parte de las autoridades y de este régimen, y queremos dejar constancia de nuestra solidaridad absoluta frente a esas amenazas absolutamente inaceptables. Por otro lado, les invitamos a que sintonicen esta tarde el programa Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, que van a tener una entrevista principalísima con el diputado Américo de Gracia para tratar un tema sumamente grave, sumamente delicado, para que los preocupa a todos y que debería preocupar a todo el país, que es la presencia de grupos guerrilleros extranjeros en territorio venezolano y sobre todo en la zona del arco minero venezolano. Sí, zona que por cierto se ha convertido en una zona de planes mineros y de una violencia donde la presencia del Estado no existe prácticamente. Bueno, hemos llegado al final del programa bajo la dirección general de la estación de nuestro buen amigo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Gulixa Arcaya,
en la producción Selene Pérez, en los controles el maestro César González, y hoy compartimos con todos ustedes Enrique Martínez, Luis Trincado y quien les habla, Andrés Velázquez. Un abrazo para todos. Continúen con la emisora RCR 750 y nos vemos y oímos el próximo miércoles. Muy buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio